Entre esas otras medidas está, por ejemplo, la participación de la ciudadanía a través de las juntas vecinales, ¿no? Que la ciudadanía se puede organizar mediante estas juntas vecinales y, por supuesto, con la ayuda, con la cooperación para su organización, ¿no? Especialmente del Ministerio del Interior. Igualmente no debe actuar aquí el Congreso de la República. Se le ha presentado proyectos de leyes. Esta mañana yo he escuchado que la Municipalidad de Comas ha presentado proyectos de leyes, por ejemplo, para que se reduzca la edad de la imputabilidad penal, o sea, de la capacidad penal, o sea, que la persona sea responsable penalmente a partir de los 14 años. Se dice que eso no se puede hacer porque nosotros formamos parte del Pacto de San José de Costa Rica que lo prohíbe. Eso no es impedimento porque se puede denunciar, ¿no?, el pacto en ese extremo. Nuevamente tengo que decirles, ¿no?, de que aquí hemos hablado hace pocos días con el nuevo alcalde de Lima, una persona muy comprensiva, muy asequible, ¿no?, que él mismo propuso que la Policía Municipal, o sea, el Serenazgo, trabaje conjuntamente con la Policía Nacional, y así debe ser, y sin límites. Claro, van a haber seguramente algunas autoridades distritales que puedan oponerse, pero ya veremos los mecanismos para convencerlos, porque todos tenemos que trabajar conjuntamente para lograr la seguridad ciudadana. Un delincuente que está armado, no es posible. Entonces todos hay que trabajar conjuntamente, no desalentando las medidas que tratamos de dar en beneficio de la población, como el de presentar un proyecto de ley para que la Policía Municipal cuente con armas no letales. ¿Por qué no podemos colaborar? Yo he escuchado esta mañana a un periodista, y no a cualquier periodista, ¿no?, que le pregunta a un médico que siempre interviene allí, colaborando, orientando a la policía sobre la pandemia, lo cual está muy bien. Le dice, no, ¿qué le parece, no, la matanza que se ha producido en Estados Unidos, en tal lugar? ¿No? El otro, por supuesto, contesta pues que eso está mal, que este país está mal, que se refiere al país americano, está mal, que se venden libremente las armas, que este sujeto que ha matado a un montón de niños en una escuela, ¿no?, al cumplir 18 años, se fue y compró libremente el arma. Y el periodista de aquí le dice, fíjese usted, doctor, y aquí están proponiendo que los serenos también estén provistos de armas, ¿no? Y el médico, que no sabe nada de estas cosas, será muy buen médico, pero que no sabe nada de estas cosas y probablemente no conoce la realidad peruana, no vive aquí, no, por supuesto, le da la razón al periodista. No está bien eso, no está bien, tenemos que trabajar tenemos que aprender a ser personas honestas en el lugar en que nos desempeñemos. Tenemos que pensar que tenemos hijos, que tenemos hermanos, que tenemos padres, ¿no? Entonces hay que trabajar, ¿no?, en beneficio. Cuando decimos del bien común, quiere decir del bien de todos. Pero nosotros vamos a intensificar este combate a la inseguridad ciudadana, incluso, ¿no?, en los penales. En cuanto a Chalhuahuacho, ustedes vieron cuando yo intervine en Chalhuahuacho y lo difundieron. Y difundieron una partecita como para atacar, ¿no? Bueno, ese será su método de actuar de ustedes, no lo voy a objetar. Pero ese día que hemos ido a Chalhuahuacho, ¿no?, encontramos, yo y el ministro de Defensa en el Cusco, que había una huelga que no dejaba pasar a las personas, ni salir ni entrar a Machu Picchu. Y tuve que dirigirme, ¿no?, allí a resolver ese problema, y se resolvió ese problema. Claro, ese problema, como es positivo, nadie lo difunde. Y por supuesto también resolvimos otro problema allí con relación al aeropuerto que se está construyendo. Después de eso, inmediatamente, por supuesto, nos hemos ido a Chalhuahuacho. Y ustedes habrán visto allí, ¿no?, cómo fue el desarrollo de la sesión.
¿no? Hay que decir lo que dijeron ellos. Yo dije que no han presentado su plan de lucha. Hasta ahora no lo han presentado. No han presentado su plan de lucha, ¿no? Yo dije que, y lo dije aquí en Lima, que una de las comunidades, ¿no?, la de Fuera Bambas, ¿no?, los pobladores todos habían recibido como precio el valor de sus terrenos. Incluso el que es alcalde allí, miembro de una comunidad, recibió, ¿no?, más de 2.600.000 soles, ¿no? Y por lo tanto, si ya vendió, no puede no pretender vender otra vez. Y hubo otra comunidad que manifestó que sus antepasados han vendido y han vendido por 2 céntimos el metro, ¿no? Seguramente se referirá al metro cuadrado y que esa venta es nula. Ustedes saben, eso no lo podemos anular nosotros. En todo caso, pues el único que lo podría anular es el Poder Judicial. Pero esa es la verdad. Así es que se desarrolló eso, con la verdad, no con otras cosas. ¿Podía yo en esa negociación resolver eso? No podía. Es imposible. No, nosotros no nos podemos ir en contra de la ley. Nosotros negociamos, dialogamos dentro del marco constitucional y legal, y así hemos resuelto muchísimos conflictos. Yo a la comunidad le he pedido una y otra vez, porque ellos se han comunicado permanentemente conmigo acá a Lima, para que me presenten cuál es el plan de lucha y cuáles son los incumplimientos de la empresa. Nunca me manifestaron. Por eso es que dije allí, no, que si hay incumplimientos de la empresa, que la empresa tiene que cumplir con sus promesas, porque nadie tiene corona. Así es como se desarrolló ese hecho. Ahora ellos están negociando aquí, hay 2 ministros que están tratando con ellos, esperemos a qué solución llegan. Si se resuelve eso, nosotros levantamos inmediatamente el estado de emergencia. Porque como le dije en esa reunión, les dije a ellos, ¿no? El estado de emergencia se levanta inmediatamente que se recupere la paz social. O sea, ellos levantan su huelga, nosotros levantamos el estado de emergencia. No. Toda persona tiene derecho, inciso 24, a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. La cuestión es que deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que además están allí regulados en una norma específica. Lo que sucede es lo siguiente, que también allí se desvirtúa, pues, que dicen que nosotros hacemos política. ¿Qué política hacemos si allí intervienen de todos los partidos políticos? Intervienen los alcaldes, intervienen los gobernadores, intervienen representantes de la sociedad civil. Luego se dice que nosotros llevamos a gente, ¿no?, allí que son seguidores del gobierno. En absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo han podido presentar, cuándo la prensa ha podido presentar, ¿no?, los ómnibus en cuales se lleve a esa gente, como se acostumbra, ¿no?, en muchos casos, lo que llaman la portátil? No hay portátil, no hay nada de eso, ¿no? O que le daríamos quizás algún beneficio, algún tupper a estas personas. ¿Cuándo hemos hecho nosotros eso? Nosotros llegamos allí, no con un programa específico que se trata desde el día anterior, que se llama la previa, tomamos acuerdos, ¿no?, y trabajamos sobre la base de eso. ¿Qué estamos haciendo eso? Eso se llama democracia directa con participación del pueblo. Nosotros somos solamente, y no solamente nosotros del Ejecutivo, sino de los otros poderes, no, somos representantes de la población. El titular del poder soberano es la población. Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar a la población? Tenemos que escuchar a la población, tenemos que escuchar al titular del poder, ¿no?, o sea, a los representados, ¿no? Y en esa forma llevamos estos acuerdos. ¿Que hay gastos? Sí, es verdad, hay gastos.
pero ustedes han visto que nosotros estamos en grandes almuerzos, en grandes desayunos, a veces no almorzamos, a veces tomamos un refrigerio en el avión, o a veces sin almorzar llegamos aquí a Lima y continuamos con el trabajo aquí, y recién vamos a nuestras casas y consumimos algo. En esa forma estamos trabajando. Sí, el ministro de Cultura quiere precisar algo. Sí, a lo manifestado por el Premier, que es absolutamente correcto, manifestarles algo, ¿no? Existe un decreto supremo que es el 050-2021 con el cual se regulan los consejos de coordinación intergubernamental, que le denominamos consejos descentralizados para que la población y las autoridades entiendan el sentido de que el Pleno, el Consejo de Ministros y el Presidente están trasladándose a la localidad. Son dos contextos jurídicos distintos respecto de esta organización. Uno es los consejos de ministros ordinarios que desarrollamos como el día de hoy, que se hacen a través del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia y Consejo de Ministros, y otros son los consejos de coordinación intergubernamental. Independientemente de la denominación, lo que estamos haciendo de manera descentralizada, como bien lo dice el Premier, es un acto de gobierno de democracia directa, de estar con las autoridades para recoger sus problemas y no, como en otras oportunidades o en otros gobiernos hacían, que las autoridades hacían cola para ver qué ministro los atendía. El gobierno se está trasladando a conversar con ellos, se está trasladando a conversar con los dirigentes, con los representantes de cada organización en cada región, para el gobierno recoger sus demandas y poder trasladarlas a la capital y poder empezar un ámbito de desarrollo. Por lo tanto, independientemente de la denominación, el traslado que estamos haciendo tiene un marco legal y es absolutamente válido lo que hace el gobierno y, por supuesto, como lo ha dicho el Premier, no existe nada que lo impida. Gracias, Premier. Bueno, como ustedes saben, soy científico y los científicos nos basamos en cosas objetivas. He escuchado en la prensa, pues, que en estos consejos de ministros descentralizados está la portátil, que solamente se deja entrar gente que está de acuerdo con el gobierno, etcétera. Pero los periodistas no han hecho su trabajo, digamos, de manera amplia. Con mi celular, al ingreso a estos coliseos o donde se realice, tomo imágenes de la población que está afuera, que no es la que ha podido entrar, y veo que hay una concordancia entre los cartelones que se ven allí en la fotografía, que les puedo enviar si ustedes desean, con lo que al interior se pronuncia, se dice, de modo que hay una concordancia entre la población externa y la interna. De modo, no es verdad pues que solamente se deja entrar gente que piensa de una forma. Es lo que quería precisar. Continuamos con la pregunta de Jimena Carrasco, de TV Perú. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ministros. Hacer la consulta respecto precisamente a los consejos de ministros descentralizados. Si bien ya cada uno ha señalado que lo que están haciendo es escuchar a la población, quería saber exactamente qué medidas concretas con resultados tienen hasta el momento. Y al ministro Arce de Desarrollo Agrario y Riego, si bien ya dio una fecha de que los fertilizantes estarían aquí en Perú entre 40 a 50 días luego de su compra, si es que nos puede precisar con quiénes han hecho esta negociación directamente y en qué periodo se va a dar la repartición a cada uno de los agricultores, porque eso demanda también un tiempo extra. Gracias. Sí, gracias. ¿Qué medidas se han adoptado allí? Son diversas medidas. Todos los pueblos del Perú necesitan saneamiento, agua y desagüe. Tenemos que establecer lo que es prioritario allí para su atención. Todos necesitan, por ejemplo, mejorar los locales escolares, ¿no? Se ha actualizado los locales para que se inicien las clases, ¿no? Pero algunos necesitan todavía de otras mejoras. Incluso muchas veces concurrimos al mismo local, ¿no? Y se dispone en ese momento el ministro de Educación para que se remedie esa situación. Otros, por ejemplo, los campesinos dicen no tenemos agua,
¿no? Nosotros sembramos una vez al año con las lluvias y se debe hacer una pequeña represa en tal sitio. Se está atendiendo esas pequeñas represas en las partes altas que no se construyen de la noche a la mañana, sino que hay que hacer allí un expediente y realizar para terminado ese expediente, asignarle un presupuesto y realizar esa obra. A eso tenemos que darle prioridad, ¿no? Porque nunca se hizo eso, pero ahora se tiene que hacer. Nos dicen, por ejemplo, nosotros estamos en tal sitio, mire usted, de aquí cómo vamos a sacar nuestros productos. Tenemos que atender esa vía de comunicación, que no puede ser una autopista, por supuesto, ¿no? Pero que sí es, por ejemplo, una trocha para que ellos, ¿no?, de allí puedan sacar sus productos a una vía nacional y conducir esa producción a los mercados nacionales y a veces, si es posible, por supuesto, ¿no?, incluso para que puedan sacar al extranjero. Y así por el estilo, son infinidad de obras que lo tenemos que atender de acuerdo a prioridades. No se podría atender el 100%, ¿no? Son falencias de 200 años de vida republicana y hemos encontrado un país destrozado, ¿no? Por ejemplo, en vías de comunicación, en cuanto a agua y desagüe, en la agricultura olvidada totalmente, ¿no? En materia de educación, en materia de salud, encontramos que un hospital tiene un tomógrafo, pero no funciona. Entonces, allí mismo tenemos que tomar la decisión para que se atienda rápidamente, ¿no?, de ese instrumento. O encontramos, ¿no?, que no hay médico especialista, ¿no?, en tal materia. Se tiene que tomar, ¿no?, la decisión de que por lo menos pues llegue uno o más médicos a ese nosocomio. Y en fin, así es como se trabaja en los consejos descentralizados. No hay otra forma de conocer directamente esas necesidades de la población. Y en cuanto a, creo hay una parte para el ministro de Agricultura. Gracias, Premier. Felicitar a las señoritas periodistas. Una medida radical que se ha tomado el día de ayer, ustedes habrán visto en el Diario Oficial del Peruano, se ha retirado al secretario general. A primera hora se puso en conocimiento a todos los directores que pongan su plan de acción. Los buenos se quedan y los malos y corruptos se retiran. El decreto de urgencia estaba constituido de que se iba a encargar de la compra agrorural, pero con los expertos altamente calificados, y el Ministerio está con las puertas abiertas para ustedes, para que puedan evaluar y ver, se había querido hacer una transacción referente a que no se compre por medio de agrorural, sino la misma central, en este caso la misma central de La Molina. Y no solamente por ese acto, sino por otros que ya ustedes anteriormente lo han visto, se retiró al secretario general. Tenemos el dinero, los 248 millones, estamos trabajando arduamente las 24 horas, así como lo está haciendo nuestro presidente y nuestro premier y nuestros colegas ministros, y se convocará a los diferentes gremios, agricultores, regantes, para hacer una distribución equitativa para todos en esta primera etapa. Y no puedo yo mencionar a quién se va a comprar. Existen diferentes propuestas que lo va a realizar de una u otra forma el Ministerio de Agricultura con el comité de alto nivel que se está proponiendo al Consejo de Ministros, y asimismo también se pondrá en conocimiento a la prensa en las próximas horas que se organizará un comité de respaldo al ministro para que en forma calificada pueda evaluar técnicamente el expediente y los usos que se va a desarrollar en esta compra, que debe estar en un promedio de 40 a 50 días aquí en el Perú. Estamos ya convocando, en el Ministerio me están esperando los diferentes agricultores, los diferentes gremios para coordinar, tenemos que hacer un trabajo conjunto. Para terminar, pregunta de María Laura Galindo, de Canal N. Buenas tardes, ministros. Buenas tardes, Premier. Esta pregunta es referente nuevamente a los audios que han sido difundidos.
Hace falta, es cierto, que pasen por un peritaje y que se investiguen, seguramente así se hará, usted mismo lo ha pedido, que sea con celeridad. Pero en estos, en principio, podemos escuchar lo que sería la preparación de una presunta captura de diversos ministerios. Exactamente se habla del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Vivienda. Además de eso, también presuntos aportes a la campaña que habrían sido hechos por el exministro Juan Silva. Se habla de un monto de 1 millón. Seguramente se va a investigar, pero lo que queremos saber es si es que el presidente les ha comentado algo al respecto, en primer lugar, si es que lo ha hecho, y en segundo lugar, Premier, usted fue asesor legal del presidente durante el tiempo de la campaña, fue muy cercano a él, también, no solamente al presidente, sino también al partido. Incluso el día de la juramentación de los ministros, usted no juramentó, lo hizo después. ¿No? Quisiéramos saber qué fue lo que ocurrió allí estos días previos, cómo es que se dieron o se ocuparon estas carteras o estas designaciones, esto en aras de la transparencia. Sería bueno preguntárselo al presidente, pero hace más de 90 días que el presidente no da entrevistas a los medios de comunicación. Además de eso, aprovecho también para preguntarle si es que va a hacerlo y por qué no lo hace. No he participado en la designación de los ministros en el primer momento, ¿no? Sí lo he hecho, por supuesto, no desde que soy premier, no soy el que conforme a la ley tiene que proponer al presidente, el ministro o ministra, y de mutuo acuerdo se decide allí, conforme a ley, ¿no? Que por qué no juramenté en ese momento, no, ya lo he manifestado en repetidas ocasiones, yo nunca he querido ser ministro de Estado, yo le había dicho eso al presidente que no puedo ser ministro porque yo tenía mi actividad privada, no podía abandonar mi actividad privada, pero me manifestó que lo acompañe como para asesorarlo ese día en la juramentación. Eso es lo que hice, terminó la juramentación y luego me retiré como cualquier ciudadano, ¿no? Pero luego el señor presidente insistió en que asumiera la cartera de justicia y frente a esa necesidad, que es una necesidad, así lo hice y así lo estoy haciendo, ¿no? Hasta la actualidad, sí. Estuvo muy cerca al presidente y también al Partido Perú Libre. No estuve muy cerca, es verdad que lo asesoré en la campaña, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y no desde el inicio, sino creo que esto aparece en la segunda vuelta, que era atacado ferozmente por la prensa y que todo el mundo lo conoce y que lo reconoce, ¿no? La OEA, lo reconoce la Unión Europea, ¿no? Entonces yo salí en defensa de ello y eso es lo que hice, lo defendí políticamente en los medios. Pero en la toma de decisiones sobre el programa de gobierno o sobre la elección de los ministros, yo no he tenido participación. Incluso allí se debatió esto de que le llamaban al presidente comunista y yo soy de la provincia de Chota y allí el comunismo no ha tenido entrada. No, el senderismo no ingresó a la ciudad de Chota o a la provincia de Chota. ¿Por qué no ingresó? No ingresó porque existían las rondas campesinas y las rondas campesinas no permitieron que ninguno de sendero pusiera un pie allí en esa región. Y entonces defendía al presidente en ese sentido de que no es comunista y así fue, ¿no? Sí, él promovió la Asamblea Constituyente y yo estaba de acuerdo con eso, con la Asamblea Constituyente, pero una vez que asume el cargo, ya la situación cambia. ¿Por qué cambia? Porque siendo presidente lo es pues de todos los peruanos, de los que están a favor y de los que están en contra de la Asamblea Constituyente. Por eso es que no se ha promovido eso. Hasta que se comienzan a realizar estos consejos descentralizados y la población reclamaba insistentemente eso y lo sigue reclamando. Entonces nosotros teníamos que recoger la petición
de la población, porque para eso es estos consejos descentralizados, y presentamos el respectivo proyecto de modificación del artículo 206 de la Constitución al Congreso, lo presentamos. El Congreso resolvió, y ustedes saben también cómo declaré que allí terminó para el Ejecutivo eso, ¿no? Allí terminó. Desde ese momento ni el presidente, ni el que habla, ni los ministros estamos promoviendo la Asamblea Constituyente, porque el gobierno es un gobierno de todos los peruanos. Pero eso no quiere decir que los otros partidos, ¿no? Que los otros partidos o la población no tenga el derecho de promoverlo, como lo están haciendo. Lo están haciendo los que están a favor de la Constitución y lo están haciendo los que están en contra. Ambos grupos están recogiendo firmas, ¿no? Y eso es lícito, para ambos es lícito. El gobierno no puede estar a favor de uno u otro. En el Ejecutivo no estamos haciendo eso. ¿Ya? Si el jefe le comentó algo, les ha comentado algo ahora, eso por un lado, no las acciones que vinieron después, porque no juramentó, se está yendo por las ramas y no está respondiendo a mi pregunta, eso por un lado. Y por el otro lado, yo no he escuchado ningún comentario al respecto, el de capturar algún ministerio, el de apropiarse, no, de bienes del Estado, no, en lo absoluto, no, yo no he participado. No, en eso. Yo lo que he participado es lo que le he explicado. En esa actividad he participado. He participado en la defensa, por ejemplo, cuando se dedujeron las demandas sobre nulidad de las elecciones, sobre fraude en las elecciones, con un conjunto de juristas, los más grandes que ustedes conocen y que consideran como tales, y toditos perdieron todo y ninguno ganó un solo proceso judicial. ¿Por qué no lo ganaron? Porque no hubo fraude, no hubo el menor indicio de fraude. Que se hayan producido algunos hechos aislados, sí, por parte de los vencidos y por parte probablemente de los vencedores. Por parte de los vencidos incluso di el ejemplo de lo que sucedió en Miami. ¿El ministro de Ambiente quiere dar unas palabras? Sí, la pregunta, ¿por qué el presidente Castillo tiene varios meses sin dar conferencia de prensa? Es una pregunta que personalmente me llama la atención, porque en los países desarrollados, me refiero por ejemplo al presidente de Francia, estuvo 2 años sin dar conferencia y creo que un año después el presidente es una personalidad del Estado que no puede en otros países estar a cada rato frente a la prensa. En lo que a mí corresponde, a veces me da temor responder las preguntas de los periodistas, porque les converso 20 minutos y sacan una frasecita como para utilizarlo contra uno. Es decir, no es una prensa, no veo una prensa objetiva que informa lo que hemos hablado, sino más bien parecen querer utilizar el discurso para sacar algo y convertirlo no sé, en cualquier cosa menos un hombre que está dando informes sobre su tarea. Me refiero, por ejemplo, al presidente de Francia, estuvo 2 años sin dar conferencia y creo que un año después el presidente es una personalidad del Estado que no puede en otros países estar a cada rato frente a la prensa. En lo que a mí corresponde, a veces me da temor responder las preguntas de los periodistas, porque les converso 20 minutos y sacan una frasecita como para utilizarlo contra uno. Es decir, no es una prensa, no veo una prensa objetiva que informa lo que hemos hablado, sino más bien parecen querer utilizar el discurso para sacar algo y convertirlo no sé, en cualquier cosa menos un hombre que está dando informes sobre su tarea. Creo que la prensa debe tener más cuidado, porque de lo contrario efectivamente vamos a tener temor muchas veces de dar conferencias de prensa o
o entrevistas. Hay que ser objetivos, hay que ser completa la información. Muchas gracias. De esta forma, damos por concluida la conferencia de liderada por el jefe de gabinete y distintos ministros de Estado, donde se anunció que mañana se dará la estrategia a corto plazo de medidas de seguridad ante la criminalidad y el